¿Qué tal, chicos? Hablarles nuevamente, bienvenidos. Esta vez vamos a dar un pequeño cambio en el formato, vamos a trabajar de manera un poquito más elaborada. Como pueden ver, intento que la producción mejore un poco más cada día para que puedan tener también un acercamiento un poco más personal. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, partiendo del primer ejercicio que hicimos la semana pasada, donde elaboramos unos bocetos, vamos a decidir si hicimos algún boceto, vamos a decidir cuál de ellos es el que vamos a utilizar. Y ahora vamos a armar una composición, pero priorizando una búsqueda. Dicha búsqueda no va a ser arbitraria, sino que va a estar orientada a algunas cosas que nosotros podamos más o menos querer representar. Les voy a dejar algunos enlaces que pueden buscar para que en diferentes lugares de stock de fotografías gratuitas puedan buscar temas relacionados al contenido de la composición que quieren o pretenden armar. Primero vamos a hablar un poco sobre diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar para buscar fotografías de buena calidad y que son de stock gratuito. Una de ellas va a ser Big Wizard. Tenemos Unsplash, que es la que hemos estado utilizando principalmente. Tenemos otros sitios como Grandisography, Workfile, Pixabay, Stockvault, Pexels. Algunas de estas van a funcionar más para videos que para fotografía en sí mismo. Pixels es uno de sus casos. Pixels puede descargar videos bastante buenos como stock para utilizarlo en tus composiciones, pero como esta clase va a ser principalmente de fotografía o vamos a utilizar recursos gráficos, vamos a utilizar únicamente imágenes. Y está PicJumbo. Cada uno de estos sitios tiene la característica de que ofrece cierta gama limitada de recursos gratuitos. Yo he encontrado muy buenos archivos principalmente en Unsplash, pero eso no significa que no podamos encontrar buenos materiales o buen contenido en otro sitio. Ahora también está abierta la posibilidad de utilizar siempre el Chrome de manera que podamos encontrar referencias. Vamos a empezar haciendo una búsqueda rápida sobre las imágenes que nos interesan. Por ejemplo, puedo buscar algo relacionado con ciudades. En estos sitios usualmente la palabra en inglés va a ser un mejor filtro a la hora de buscar imágenes que las palabras en español, porque la mayoría están en inglés. Creo que esta puede ser una imagen que me puede servir, la voy a descargar. Definitivamente esta me va a servir. ¿Cómo estoy tomando estas decisiones? No es que voy a descargar cuanta imagen me parezca atractiva, sino que voy viendo más o menos por dónde venían los bocetos que yo realicé para darle cierta continuidad. Estoy buscando principalmente ciudades, paredes que se vean lo más vacías posible para poder trabajar con ellos. En este caso estoy buscando lugares vacíos, pero esta clase de fotografías, como pueden ver, tienen la característica de ser pagas porque dicen premium. Esto no me pasa en otros sitios como Unsplash, pero podemos de alguna manera rescatar un poco sobre cómo obtener parte de esa fotografía. Vamos a intentar hacerlo y nos va a servir como una cierta explicación también, porque tienen elementos que me interesan mucho. Ok, tenemos diferentes alternativas. Podría ser una de ellas tomar una captura de pantalla, pero al tener obviamente una marca de agua, podemos simplemente con la herramienta J y la herramienta S, que son tapón de clonado y el Spot Healing Brush, descargarla. No obstante, lo que vamos a hacer, ya que no ofrece la imagen en un tamaño muy grande para trabajar con ella, vamos a quedarnos en la imagen original
voy a dar una captura de pantalla presionando Print Control C. Puedo ir ahora a Photoshop y pegarla. ¿Cuál es el problema? El tamaño es demasiado pequeño y no me va a servir para dar grandes detalles, de manera que lamentablemente en este sitio no va a ser muy funcional. No obstante, ciertas piezas como lo puede ser el tronco, como puede ser ese pedazo de motor, yo los puedo recortar. Recuerden que si yo vengo, me voy a la capa y le doy clic derecho, convertir a objeto inteligente o convert to smart object, con control T yo puedo hacer más grande esa imagen, de manera que aún sin tener muy buena resolución yo puedo utilizar esos elementos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Hago lo contrario, clic derecho, rasterizar capa, rasterize layer. Puedo seleccionar con la herramienta o la tecla M o la herramienta de selección lo que me interese acá y control shift D, delete, para borrar los demás elementos. ¿Por qué? Porque me interesó bastante el aspecto que tenía ese motor. De pronto, y no va a ser muy realista, pero puede servirnos para algo de fondo. En este momento estoy principalmente en búsqueda de imágenes y referencias que me puedan servir. Como lamentablemente este sitio no me ofrece demasiado acceso a imágenes gratuitas, vamos a saltar al siguiente, que va a ser un splash. Vamos a hacer la misma búsqueda porque nos vamos a dar cuenta que existen diferentes imágenes en los diferentes sitios. Ahora, esta sí me sirve muchísimo con lo que tengo en mente. Puede que sirva, puede que no, puede que solo tome una ventana o solo tome parte del piso, no importa. La idea es ir construyendo una serie de recursos. Yo les recomiendo que traten de hacerlo sin demasiada fotografía. Si eligen 100 fotos y quieren armar un montaje, se les va a complicar. Lo mejor siempre es tener una idea bastante clara. Por eso el boceto. No obstante, cosas como los escombros y demás sí me sirven, sí me resultan bastante útiles. En este caso particular está perfecta esa imagen del auto antiguo y enterrado. Lo único que quería sería quizás limpiar al chico que sale en la parte superior del auto. En este caso estoy buscando lugares que se vean bastante derruidos o que la naturaleza le haya pasado factura para que sea más sencillo construir el ambiente de la imagen. Podría de paso también buscar en algunas imágenes elementos que me parezcan interesantes, ver si me ofrecen alguna alternativa o alguna imagen que puedo utilizar sobre un zombie. Realmente muy pocas se ven útiles, parecen bastante amateur. Esta está interesante. Pero también podemos buscar militares. Suponiendo que un apocalipsis zombie van a ser probablemente la primera o la última línea de defensa que va a caer, porque van a ser las personas en teoría mejor armadas y con mayor preparación. ¿Y por qué Google va a ser mi última opción o alternativa? Simplemente porque va a tener los resultados
más rápidos de encontrar y los que la mayoría de personas van a buscar, y muchas veces no van a estar en la mejor calidad posible. Una vez seleccionadas las fotografías que vamos a utilizar, vamos a proceder a discriminar entre cuál vamos a utilizar y cuál va a quedar descartada o cuál va a ser más relevante para nosotros. No todas las fotografías que yo elegí van a ser útiles, no todas van a funcionar. No obstante, es probable que parte de algunas sí, algunas queden completamente descartadas y otras funcionen en su totalidad. Vamos a empezar seleccionando una de las imágenes para crear un pequeño fondo, y va a ser nuestro principio para toda la composición. Como pueden ver, empiezo a limpiar esa imagen. El video tiene una pequeña aceleración para que ustedes no tengan que ver el paso a paso, ni cuando estoy recortando las imágenes, ni cuando estoy generando todo el contenido. Pero si ustedes gustan, puedo generarle un video de tiempo completo, tiempo real, para que ustedes puedan ver el proceso sin ningún problema, pero va a ser un poco más extenso. Ahora bien, toda esta imagen o todo este proceso va a ser seleccionar, recortar y analizar qué imágenes pueden servir y qué imágenes no para armar una composición. Como pueden ver, yo ya tengo una noción básica de por dónde quiero ir con mi boceto, pero ya voy abandonando ese boceto, ya no me está dirigiendo completamente. En este caso selecciono la fotografía del auto porque me parece un excelente elemento para generar una alegoría, una referencia hacia el paso del tiempo, pero el chico que sale en la fotografía me estorba un poco, por ende voy a proceder a borrarlo. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Únicamente las herramientas que ya hemos visto. Todas las herramientas que utilizo sobre este elemento o sobre este video van a ser el conjunto de herramientas que hemos estado viendo desde el primer día. Voy a utilizar básicamente el tapón de clonado. Estoy utilizando el Spot Healing Brush. Sus respectivos comandos de teclado son la J y la S. La S es para el tapón de clonado y la J es para el Spot Healing Brush. Pero también voy a utilizar la selección dando clic derecho. A menudo voy a generar un fill o eliminar contenido con un cálculo matemático que hace la computadora, creando una selección, luego dando clic derecho, fill o rellenar, y luego content aware o según contenido, si lo tienen en español. Dicha herramienta lo que va a hacer es un cálculo para que toda la información que esté alrededor elimine lo que está seleccionado o lo complete. Como pueden ver en el auto, yo estoy utilizando algunas piezas, unas las estoy clonando, otras las copio y las duplico, y lo que hago es que más o menos luzca como debería de lucir un auto sin la persona que está sentada sobre él. También podría haber buscado más fotografías de autos destruidos y haber reemplazado partes del auto. La idea de este video es básicamente darle una pequeña demostración de cómo se puede trabajar, cuáles son las alternativas que tiene y de cómo generar una composición sencilla. Para generar un fotomontaje un poco más profesional y más complejo se requiere mucho más tiempo y sería un poco extenuante tanto para mí como para ustedes, para mí elaborarlo y para ustedes seguir el paso a paso en tiempo real, así que vamos a tratar de improvisar con las fotografías que tenemos a la mano. Igualmente, yo no les estoy pidiendo un fotomontaje extremadamente realista y profesional, pero quiero que me demuestren que han asimilado las herramientas. Técnicamente lo que estamos haciendo es ir subiendo peldaño a peldaño la complejidad de los ejercicios. Como pueden ver, tomo elementos de la fotografía, del auto y voy eliminando y voy reemplazando piezas para que el mismo funcione como una fotografía un poco más limpia, o más bien que sea funcional para los objetivos que yo tengo en mente. Voy ahora a arrastrar esa imagen con una máscara de capa, no olvidemos las máscaras. Voy a empezar a acoplar esa imagen con el fondo que ya había seleccionado en primera instancia. Como ustedes pueden ver, ambas se acoplan, no obstante, no es que con ese resultado me voy a quedar y voy a poner un zombie ahí y listo, o un militar ahí y listo, esa es mi composición. No, la idea es ir un poco más allá, elaborar una composición con al menos más de 8 fotografías. Yo sigo seleccionando, en este caso la fotografía que seleccioné irrumpe o es disruptiva completamente con las fotografías que ya tenía, con la composición que ya iba armando, pero yo siempre puedo editar esa fotografía. No olviden que tengo las máscaras de capa y yo puedo utilizar parte de esa foto y no el todo. En este caso podría utilizar quizá el piso
y seleccionar otra fotografía de hongo o alguna otra vegetación para reafirmar un poco como el paso del tiempo y la naturaleza, retomando el lugar que le pertenecía, como puede ser un auto que se estrelló en un bosque o un bosque que empezó a crecer a lo largo de una ciudad abandonada. Obviamente vamos a tener elementos creados por el hombre pero deteriorados como el auto, como pueden ser edificios, así como vamos a tener elementos naturales que crecen sí o sí. Como pueden ver, todos los objetos que yo selecciono que son un poco antiguos van a generar bastante, van a reafirmar o tienden a reafirmar un poco la idea de una fotografía antigua o de algo que ha pasado por muchos años en descomposición o deterioramiento y oxidación. Pero también me interesa que vean los diferentes tipos de herramientas que yo voy utilizando. Por ejemplo, acá estoy utilizando la pluma. La pluma es siempre la herramienta de clavar o la herramienta a utilizar cuando queramos hacer un corte preciso. Aunque sea un poco compleja, siempre vale más la pena dejar mucho tiempo usando la pluma, pero obtener un buen recorte. Selecciono un par de imágenes más, recorto y modifico. Recuerden que con Control T yo puedo estar elaborando y modificando. Siempre que seleccione Distort, la inclinación, puede modificar un poco, inclusive si le quieren dar con un Warp, que es Control T para transformar y luego clic derecho, Warp Tool, para que ella tenga una forma más ondulada, que varíe un poco, o modificar la perspectiva. Todo eso lo pueden realizar con la herramienta transformar. Sigo seleccionando otras imágenes. En este caso también el piso me parece muy útil. Creo que se combina muy bien con las herramientas que ya tengo, o más bien con las imágenes que ya tengo. Lo único que puedo hacer es modificar un poco la saturación, la perspectiva, para que se vea como dentro de una misma perspectiva, y la saturación. Si yo bajo la saturación un poco, ya los elementos empiezan a verse como parte de un todo, pero poco a poco yo voy a ir modificando un poco esa paleta de colores. Continúo con mi selección de imágenes. Esta vez voy a seleccionar la que creo que va a ser la imagen del fondo. Me parece que si yo limpio y modifico esta imagen lo suficiente, puedo tener un resultado un poco más interesante y coherente. Ahora bien, acá quiero introducir un poco la herramienta de cortar o la tecla C, porque yo voy a expandir mi canvas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que la composición que ya tenía o el formato que ya tenía está muy limitado. En este caso, como un trabajo digital, yo me puedo dar el lujo de hacerlo, pero si yo tuviese un trabajo pedido por un cliente donde ya tengo medidas específicas, obviamente me tengo que ajustar a esas medidas específicas. Ahora bien, como la imagen no completa todos esos espacios que quedan en negro o en gris, yo simple y sencillamente puedo utilizar la herramienta de selección, nuevamente clic derecho, Fill, y empezar a rellenar esos espacios. Así como voy a empezar a modificar la imagen, yo siempre les recomiendo que coloquen un fondo plano debajo de las imágenes en una capa nueva, para que puedan ver los efectos o las modificaciones que se van generando sobre la misma, de manera tal que puedan ver si hay un fondo o un agujero, un corte que hicieron por accidente, o que están tomando en cuenta como que fuera parte de una misma capa, cuando en realidad son varias capas encendidas al mismo tiempo. Como pueden ver, utilizo la herramienta que les estoy mencionando, creo una selección. Como ella interpreta la información que hay en el resto de la imagen, siempre agarro parte de la imagen. Si ustedes se fijan, al hacer la selección, no selecciono solo lo que está vacío, sino que selecciono lo vacío y parte de la imagen que estoy modificando o que uso de referencia. Clic derecho, Fill, Content Aware. Voy a continuar modificando la imagen. Quiero limpiar un poco los edificios de atrás para tal vez dejar espacio para el resto de mi composición. Y ahora yo puedo ir experimentando cómo lucen mis imágenes colocadas, a pesar de que los colores no coincidan, pero colocadas una sobre otra. Esta vez vuelvo a las máscaras de capa y empiezo a hacer que la imagen se vea un poco integrada. También puedo traerme los sectores o segmentos del piso de las imágenes que ya había seleccionado antes, para empezar a colocarla y experimentarla dentro de mi composición. Ya de ahí la imagen empieza a adquirir un carácter un poco más personal y ya es una imagen formada por un conjunto de imágenes y no solamente una imagen retocada. Como pueden ver, yo sigo ajustando
la parte de lo que tiene que ver con la perspectiva para que los pisos coincidan, pero también tengo la opción siempre de utilizar los modos de fusión para que las imágenes también se vean integradas. En este caso, un modo Lighten va a hacer que las tablas que había seleccionado de esa imagen calcen perfectamente. Recuerden tomar muy en cuenta las proporciones porque hay ciertos objetos que son más grandes que otros, pero al traerlos de una imagen y no tener referencia tenemos que tener nociones al ojo, por así decirlo. Un vehículo o una persona no puede ser más pequeña a menos que esté más largo que ese basurero que tenemos en la imagen principal. Recuerden que los objetos que están más adelante siempre lucen más grandes que los que están más al fondo, aunque al ponerlo a la par el uno del otro, el que esté al fondo sea más grande. Eso es una cuestión de perspectiva básica. Ahora bien, como les decía, también tengo la opción de seleccionar mi imagen, irme a Image, Adjustments y luego Match Color. Esa opción ya la he explicado en otros videos, no hace falta volver a explicarla, pero como pueden ver, hace que el vehículo se vea un poco más contrastante, pero a la vez que coincida con el color de la imagen. Como este proceso no es meramente lineal, ustedes pueden volver en cualquier momento, apagar capa, experimentarla, rotarla, ver si alguna funciona, ver si otra no. Pueden duplicar un elemento varias veces para colocarlo en diferentes elementos o lugares y es válido. En este caso experimento un poco sobre dónde colocarlo, pongo dentro del vehículo que ya tiene suficientes ramas, pero no es un mal detalle. Si no resta, no hay problema. Voy a seleccionar nuevamente parte de una imagen que ya había utilizado para las tablas del piso, pero esta vez la voy a tratar de colocar en otro lugar. E igualmente vuelvo al Match Color para estar siempre integrando las imágenes. Ya a partir de este punto empiezo a hacer que las imágenes luzcan un poco más integradas con un objetivo que es que luzcan parte de una composición. Cuando yo pongo una imagen en transparente para recortarla es precisamente para eso, para poder guiarme con la forma del objeto que está por delante de ella. Continúo seleccionando mis escombros, la mayoría van a ser parte del piso, porque al final la idea es que esto luzca muy derruido. Siempre utilizo la opción del Match Color, pero también tengo siempre la opción de haber dado Match Color una vez y luego modificar, o sea, las capas de fusión o los modos de fusión, o bien luz, saturación, tono, transparencia. Todas las herramientas pueden ser utilizadas y modificar una misma imagen mientras luzca bien y aporte. Ahora, ¿qué pasa acá? Estoy seleccionando otra imagen que me parece que es muy útil, no obstante requiere un poco de trabajo porque es un poco incoherente, no va a salir un puente de la nada y va a estar sobre una fábrica o un sector industrial. Yo puedo eliminar ese puente, pero preservar un poco la vegetación, no toda. Voy a cortarla según mi beneficio. Y también voy a agregar una capa de claridad, o voy a pintar un poco de claridad con el pincel o con la herramienta de Gradient Map o mapa de gradientes o de gradados, para que ese tono claro que le voy asignando le baje un poco la transparencia y él me va a permitir hacer una asociación de realismo con que los elementos que están colocados al fondo tienden a verse en neblina o tienden a verse un poco más claro. Continúo seleccionando imágenes que pueda utilizar en la composición para recortarlas y hacer que formen parte de ese todo. Al final yo estoy tratando de contar una pequeña historia dentro de ello. Empiezo a jugar un poco con los contrastes y hacer esto o estas pequeñas modificaciones que parecen muy sutiles a veces
lo que van a hacer es que haya un mayor contraste entre una imagen y la otra, pero a la vez de que se vean como parte de un conjunto. Si una imagen luce demasiado quemada o los colores son muy incoherentes, entonces luce como un recorte o un montaje. La idea es que tal vez traten de integrarlo un poco más. Como yo les había comentado que dentro de mi boceto la idea estaba lo de los militares, lo del apocalipsis zombie, voy a seleccionar una imagen de la que había buscado, la voy a recortar y la voy a modificar un poco para que funcione de acuerdo a mis instrucciones. Como pueden ver, vuelvo nuevamente la herramienta pluma para hacer un recorte y que sea lo más limpio posible. Como me interesa que el tipo se pueda defender, porque al final van a venir zombies hacia él, voy a utilizar una postura distinta y lo que voy a hacer es combinar personajes que no tienen nada que ver para que al final terminen formando parte de un mismo individuo o utilizando imágenes con una postura para modificar la postura de la imagen que voy a utilizar como lado dominante. En este caso yo quiero que él sostenga el arma, quiero que él tenga el rifle de asalto, pero también quiero que ese rifle parezca parte del atuendo de él. Entonces, en lugar de dejarle los brazos verdes y cambiarle el color a ellos, lo que voy a hacer es tratar de modificar la imagen a partir de la fotografía original y colocarla en esa postura. En este caso, dupliqué la mano o el brazo, borré con el field y las demás herramientas que hemos estado utilizando para limpiar imágenes el brazo original y voy a empezar a utilizar herramientas como el Puppet Warp para modificar esa postura hasta que emule la postura del brazo que sostiene el arma. Como pueden ver, el Match Color me ayuda a que de alguna manera luzca más integrada el arma y los guantes que estoy utilizando de la imagen original con la del traje del sobreviviente. Obviamente tengo que empezar a jugar con la postura y las transformaciones para que esos brazos no luzcan demasiado deformes y luzcan realistas como parte de un mismo elemento. Ahí entra el Liquify en juego. Recuerden que con Liquify yo puedo modificar hasta cierto punto los elementos para que ellos tengan una apariencia siempre natural sin necesidad de que sea un recorte, ¿verdad? O estar meramente dependiente de la herramienta de transformar. Ahora bien, cuando yo tengo el soldado más o menos donde yo quiero o donde me interesa, puedo agarrar uno de los elementos que él mismo portaba para personalizar el arma que él llevaba. Recuerden que en la atención a los detalles está el éxito. Los detalles suelen ser elementos que van a darnos un realce con respecto a la composición. Y lo que voy a proceder a hacer ahora es únicamente duplicar la capa y empezar a jugar un poco con los modos de fusión, con los contrastes, hasta que obtenga un resultado que me parezca un poco más interesante. Esas capas que pueden ver de Gradient Maps es como lo había hecho antes con la escena donde estaba el puente, para que la imagen empiece a lucir un poco más integrada. Hago algunos retoques que me parezcan prudentes, agrego un poco de luces y sigo utilizando algunas de las fotografías que ya había buscado, en este caso las de los zombies. No voy a tomarme mucho tiempo en recortarlas muy bien para que el video no sea demasiado extenso y únicamente los voy a integrar para que sirvan como referencia. Voy a dejar este último zombie como el principal enemigo o el que él va a atacar primero. Voy a tratar que se vea integrada. Como ella tiene un tono de mayor oscuridad o un valor más oscuro, parece que estuviese más cerca que él, por ende hay que trabajar un poco sus valores. Recuerden que en la escena los objetos que están al fondo tienden a ser más claros y los objetos que están al frente tienden a ser más oscuros, a menos que haya luces artificiales. La postproducción, en este caso voy a hacer una serie de pasos. Si gustan, en algún momento les puedo, bueno, en algún momento lo vamos a ver, de hecho, cuando lleguemos a la parte final del ejercicio vamos a establecer los elementos de la postproducción. Por ahora solo me interesa que vean de manera un poco rápida o acelerada
algunos de los pasos, cómo utilizo las referencias de colores, hasta obtener un resultado un poco más integrado de la imagen. Siendo este nuestro resultado final, aun cuando no es demasiado complejo, me interesa por lo menos un resultado de este tipo. Obviamente a mayor horas de trabajo va a ser mejor el trabajo, no obstante recuerden que vamos por peldaño. Esta va a ser nuestra primera composición y van a tener 2 semanas para realizarla. La tarea de esta semana va a ser: número 1, armar su composición, y número 2, seleccionar las imágenes que van a utilizar. Es decir, la composición puede ser el boceto, que ya habíamos trabajado antes, o pueden ser colocar las imágenes por donde ustedes creen que las van a tener, o por donde ustedes creen que iría su composición, o definirla. Y la búsqueda de las fotografías, porque les voy a pedir un mínimo de 10 fotografías distintas y que justifiquen en un pequeño párrafo cómo las van a utilizar. Esta parte del texto no es tan relevante, me interesa más ver las imágenes que seleccionaron. No las van a subir todas, sino que las van a colocar todas dentro de una misma composición y van a subir eso como tarea. A la vez que van a subir otra imagen donde van a colocar más o menos qué tipo de composición quieren armar. Si queda alguna duda, no importa, durante la semana la podemos ir valorando. Sin más que agregar, muchachos, me despido. Un saludo.